Vamos a ver el tratamiento, ¿vale? Dependiendo de dónde esté el problema, dónde esté el tumor, va a ser el tratamiento que le vamos a ofertar al paciente, ¿vale? Recuerden las líneas de tratamiento. En Cushing, la primera línea de tratamiento es quirúrgico. Lo que buscamos es resecar la mayoría o todo el tumor. Sin embargo, los resultados en Cushing no son tan buenos porque son tumores pequeños, no son muy bien o no son muy visibles, ¿vale? Entonces, todo depende de las características del tumor, pero saber que la respuesta no es tan apropiada como esperaríamos, ¿vale? En los pacientes que sí remiten, tenemos que hacer una vigilancia anual con las pruebas de tamizaje que ya conocemos. Cortisol urinario 24 horas, prueba con dosis baja de dexametasona y si está disponible el cortisol salival nocturno. Ahora, como cualquier cirugía o resección transesfenoidal de hipófisis, las complicaciones van a ser sangrado, infección, lesión vascular, alteraciones o lesiones de los pares craneales, diabetes insípida, ahora llamada insuficiencia de arginina vasopresina o de hormona antidiurética, e hipopituitarismo. Recuerden que el hipopituitarismo puede ser parcial o completo. Bien. Esta foto, o bueno, este reporte de caso, solamente es para ver la respuesta tan importante que tienen después de un año de remisión posterior a la cirugía. Vean cómo la paciente tenía su rubicundez facial, su fascia de luna llena, pues como tal no tenía cojinetes supraclaviculares, seguramente tenía sus estrías violáceas, y vean cómo ahora la paciente claramente bajó de peso, tiene menos edema, ya no tiene la rubicundez facial, se pueden ver los pabellones auriculares bien, no tiene nada de cojinetes supraclaviculares, entonces tiene una excelente respuesta clínica a tratamiento. También nos falta ver la parte de la glucosa, nos falta ver la parte de la presión, la osteoporosis, etcétera. Bien, ahora, si fallamos al tratamiento quirúrgico, está el tratamiento de segunda línea, que es el médico, ¿de acuerdo? En el tratamiento médico, lo que más está estandarizado son los inhibidores de la esteroidogénesis. El mejor, que es el más actual, es el osilodrostat, que no lo tenemos disponible en México, y el que utilizamos en México es el ketoconazol, ¿de acuerdo? También se puede utilizar off-label el mitotano, metirapona, etomidato, pero saber que aquí en México, sobre todo en los centros grandes, van a utilizar ketoconazol, y el osilodrostat es el medicamento que en Europa, en Canadá y en Estados Unidos es el que más se está utilizando porque tiene la mejor tasa de respuesta y no tiene fenómeno de escape, que eso para ustedes ahorita no les interesa, ¿vale? También se pueden utilizar los análogos de somatostatina, sobre todo pasireotide, que tiene un efecto muy importante supresor sobre ACTH, pero causa hiperglucemia, ¿vale? Y como siempre, los agonistas dopaminérgicos aquí meten sus narices para una supresión de ACTH con cabergolina, ¿vale? Sin embargo, la respuesta no es tan apropiada, ¿vale? También tenemos un antagonista del receptor de glucocorticoides, que es la mifepristona, que desafortunadamente no la tenemos disponible en México. Bien, el tratamiento de tercera línea, ya se la saben, es la radioterapia. Va a tener una tasa de remisión que va del 43 al 58% en seguimiento a 5 años, ¿vale? Y recuerden que no solo nos va a ayudar con el Cushing, pero también nos va a dar un hipopituitarismo que puede ser parcial y en la mayoría de los casos va a ser completo, ¿vale? Cushing es la única enfermedad hipofisiaria que tiene 4 líneas de tratamiento, ¿vale? Al final, recuerden el eje: hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal, ¿vale? Entonces, si la cuarta línea de tratamiento es quitar las adrenales. Si el problema de mi paciente es que tiene muchísimo cortisol, ¿y de dónde viene el cortisol? De la glándula suprarrenal, no que ahí esté el tumor, ¿eh? Entonces, si quitamos las glándulas suprarrenales, se quita el problema. Ahora, ¿cuándo utilizar la adrenalectomía bilateral? Cuando hay casos refractarios a todo tipo de tratamiento o ante una situación no muy común, que de hecho no está muy bien descrita y vienen muy poquitos artículos, que es la urgencia de Cushing. La urgencia de Cushing es cuando un paciente que ya ha sido operado o está próximo a operarse o ya tiene alguna segunda línea de tratamiento, pero presenta una trombosis venosa profunda, un evento vascular cerebral de tipo isquémico, o presenta un infarto agudo al miocardio, una tromboembolia pulmonar. Entonces, en ese paciente nos urge quitarle el hipercortisolismo. Entonces, a esos pacientes se les va a ofertar una adrenalectomía bilateral. Quitando el cortisol, se acaba el problema. Sin embargo,
¿qué es lo que pasa? Esto puede llevarnos a un síndrome de Nelson. Ahorita lo vamos a ver. Tiene una muy buena tasa de respuesta del 95%. Vamos a tener que sustituir todas las hormonas suprarrenales, pero aquí de lo que se trataría es de evitar la urgencia, o sea, que no se muera el paciente en los próximos momentos, ¿vale? Bien, ¿por qué? ¿Qué es el síndrome de Nelson? El síndrome de Nelson, básicamente, hablando de un tumor hipoficiario que produce ACTH, es que si la ACTH está muy alta, el cortisol también está muy alto, y el cortisol hace cierta retroalimentación negativa, no lo suficiente como para suprimirla, pero sí como para que no crezca el tumor. Si yo quito todo esto con la adrenalectomía, entonces no hay nada que impida que la ACTH siga creciendo, que la ACTH siga produciendo y que el tumor siga creciendo. Entonces va a haber un crecimiento del tumor muy importante con los defectos visuales que ya conocemos. Recuerden, hemianopsia bitemporal, ¿de acuerdo? Bien, entonces, es la complicación de la adrenalectomía bilateral. Hasta en el 47% de los pacientes va a haber una elevación excesiva de ACTH y en mi paciente la característica es que aparte del crecimiento del tumor va a haber hiperpigmentación. Esto por un aumento en la producción de hormona estimulante de melanocitos y también por una reacción cruzada entre la ACTH y el receptor de la melanocortina, ¿de acuerdo? Bien, el tratamiento del síndrome de Nelson va a ser quirúrgico o radioterapia. Bien, ahora recuerden nada más esto. Cuando se quiere producir mucho ACTH, entonces sabemos que la ACTH viene de una preprohormona que es la propiomelanocortina, la POMC. ¿Vale? La POMC se va a escindir en hormona estimulante de melanocitos, beta-lipotropina y ACTH. Entonces, cuando yo codifico el gen, más bien decodifico para hacer la transcripción genética y producir ACTH, tengo que producir propiomelanocortina. Y la propiomelanocortina se va a escindir, entonces al querer producir mucha ACTH, voy a terminar produciendo mucha hormona estimulante de melanocitos, ¿vale? Y esta hormona estimulante de melanocitos va a pigmentar a mi paciente, una pigmentación generalizada. Este es un ejemplo clásico. Esta es la hija de la paciente, ella es la paciente. Vamos a ponerle aquí, ella es la paciente. Y el fototipo de piel era el mismo entre hija y mamá antes de que desarrollara el síndrome de Nelson. Vean claramente cómo esta hiperpigmentación generalizada es muy importante en comparación con su hija, ¿vale? Recuerden que el tratamiento del síndrome de Nelson es quirúrgico, quitar el tumor, o radioterapia. Existen algunos protocolos con resultados variables que lo que se recomienda es dar, antes de hacer una adrenalectomía bilateral, dar radioterapia para evitar que se cree el síndrome de Nelson. Bien. Con esto terminamos la clase de enfermedad de Cushing como preparación para su examen final. Entonces, para seguirle, lo único que nos faltaría sería glándula suprarrenal, ¿vale? Bien, para que sigan estudiando.